Es maravilloso estar así abierto, pero el viento empieza a hacer algo aquí, así que voy a tener que buscar cómo voy a solucionar esto. Bien, ¿cómo avanzar en tiempo de crisis? ¿Cómo avanzar en tiempo de crisis? Muchas veces o hemos venido hablando de cómo superar obstáculos, de cómo avanzar, de todas las cosas que uno puede hacer frente a los obstáculos que la vida le presenta. Se puede parar a llorar frente a ellos, se puede detener, se puede regresar, ¿sí? Pero dijimos que tenemos que aprender a pasar por encima de los obstáculos. Eso es lo que necesitamos comprender y hacer. Y saber que la palabra del Señor ya nos avisa de que en el mundo tendríamos aflicción, de que habrían situaciones difíciles. A veces esperarlo, algo inesperado llega y no nos puede tomar por sorpresa porque simplemente terminaría con nuestras fuerzas. Muchas veces problemas en nuestra vida han arrasado con nosotros y hemos llegado de no tener fuerzas para levantarnos. Pero es necesario poder meditar en Dios, es necesario poder llenarnos de la palabra. Para eso le buscamos a Dios, porque Él tiene instrucciones precisas. Él tiene un libro llamado la Biblia, que es nuestro manual de instrucciones. Así como usted toma una nevera, un televisor y viene con un catálogo, viene con un manual de instrucciones que sirve para que usted le saque el mejor provecho a esa herramienta, a esa nevera, a ese televisor. Le dice todas las cosas que tiene para que usted aproveche al máximo eso que usted está adquiriendo a un gran precio. Asimismo, Dios nos diseñó y nos dejó sobre esta tierra con un manual de instrucciones. La Biblia dice de todo y para todos. Amén. Y es el manual de instrucciones para a enfrentar la vida, a enfrentar los obstáculos y cómo superarlos. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, logramos superar cualquier adversidad. Amén. Amén. ¿Qué pasó? Se me fueron todos. Me asustan. Entonces, el tema de hoy es cómo avanzar en tiempo de crisis. Porque siendo realistas, no el mundo, las noticias, no estamos viviendo los mejores tiempos, no estamos viviendo a nuestro parecer, no estamos, nuestra ciudad se ha ido plagando de situaciones muy adversas, muy difíciles, que no voy a nombrar ahora, pero cada uno de nosotros sabe lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en el país, en el mundo entero, y debemos ser de Dios alertas. Pero no, Dios a nosotros nos dio la forma de poder seguir avanzando en tiempo de crisis. Y aquí hay algunos puntos que quiero tocar en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a hacer una lectura rápida para entrar en contexto. Jueces, capítulo 6. De verdad que es necesario ser entendidos de por qué voy a la iglesia. ¿Qué necesito cuando voy a la iglesia? Cuando me reúno en una congregación. Y la verdad es que primero es compartir. El rey David decía: a la casa del Señor iré con los que buscan. Entonces, poder compartir, saber que somos muchos los que buscamos al Señor a pesar de todo, que los buenos son más, ¿cierto? Y de esta manera gozarme en un tiempo con los que también buscan al Señor. Lo segundo es poder exaltar el nombre de nuestro Dios a través de la alabanza, de la danza, de cantar, de gritar, de reír. Una instrucción de parte de Dios. Muchas veces llegamos a la iglesia con un problema y Dios puede darnos respuesta a través de la palabra. Y de esa manera yo me instruyo y aplico la palabra, aplico el consejo que Dios puede darme. Jueces capítulo 6 dice así la palabra del Señor. Voy a leer rápido porque voy a leer casi media historia. El llamamiento de Gedeón. ¿Cuántos han escuchado hablar de Gedeón? Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban.
contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Diga conmigo, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Diga conmigo, un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de mano de los egipcios y mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, pero no habéis obedecido a mi voz. Diga conmigo, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Ebieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío. Entonces respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en el canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él así lo hizo. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano y tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón allí un altar a Jehová. Diga conmigo: y edificó Gedeón un altar a Jehová. Y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. Shalom. Jehová sea tu paz, paz a ti. Aconteció que en la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Vamos a dejarlo hasta allí. Amén y amén. Bien, podemos ver en esta historia de Gedeón muchas cosas de las cuales podemos aprender a avanzar en tiempo de crisis, a avanzar en tiempo de crisis. ¿Por qué viene la crisis? ¿Por qué viene la crisis? Papi, ¿le puedes bajar? ¿Por qué viene la crisis? ¿Qué decía allí el primer versículo? 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. O sea, cada vez que hacemos vendrán problemas. Entonces, habrá siempre una consecuencia de lo malo que hacemos. Y muchas veces tenemos que sufrirlo y padecerlo. La Biblia dice que cuando hay arrepentimiento será por un poco de tiempo. Amén. Porque Dios estará siempre presto para ayudarte, estará siempre presto para darte la mano de nuevo y levantarte del lugar donde has caído.
Entonces la crisis viene cuando nosotros rompemos el pacto, cuando nosotros fallamos a Dios, cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando nosotros y para bendición. Estas son las dos cosas que Dios tiene para cada hijo suyo: salvación y bendición. Amén. Y recuerde que Dios está más interesado en nuestra salvación que en nuestra comodidad, porque nuestra salvación es eterna. Nuestra comodidad es para 100 años aquí, que sería como una noche, una mala noche en esta tierra y en esta vida, ¿sí o no? ¿Le damos porcentaje a 100 años comparado con una eternidad? ¿Alguien tiene un porcentaje? Puede ser lo más mínimo, ¿sí o no? Lo más mínimo. Entonces, esa es la razón por la que Dios está más interesado en tu eternidad. Dígale que está a su lado: Dios está interesado en tu eternidad. Pero también Él tiene bendición para nosotros, porque Él quiere glorificarse en nosotros. Israel estaba en crisis, conflictos. ¿Qué significa crisis? Conflictos, problemas, dificultades, ¿sí o no? Entonces Israel estaba en crisis por la desobediencia. Israel necesitaba ahora un milagro. Diga conmigo: necesito un milagro. Entonces, un milagro es una intervención divina. Necesitamos un milagro, y para ver un milagro necesitamos una ecuación espiritual. Aquí hay una ecuación espiritual, ojalá la escriba allí y la tenga muy presente. Es más, debería aprendérsela, porque la necesitamos en cualquier momento. En cualquier momento. La ecuación para un milagro es problema más arrepentimiento más obediencia igual a milagro. ¿Sí o no? Tengo un problema, debo arrepentirme, porque sé que el problema casi siempre viene por desobediencia o por haber fallado al Señor, y ahora le sumo obediencia y eso me da como resultado un milagro. Esa es la ecuación espiritual a un milagro. Debemos recordar y entender, y aquí viene algo que el Señor me revelaba anoche después de un evento muy especial que tuve en Génesis. Acompáñenme a Génesis. Y quiero que sepas algo, porque recuerdan la lectura que hicimos de Gedeón. Gedeón dijo o habló igual que tal vez hemos hablado muchos de nosotros, me incluyo a veces. Ah, Señor mío, si Dios está con nosotros, si yo voy a la iglesia, si yo sirvo, ¿por qué? ¿Por qué me ha sobrevenido esto? Uno se pregunta cosas, uno dice, pero ¿por qué? Si yo medito en la palabra, si yo oro, si yo voy a la iglesia, si yo sirvo a Dios, si yo creo en Él, ¿por qué? Y Gedeón, cuando el ángel se le presenta y le dice que el Señor está con él, le dice, ¿cómo que está con nosotros? ¿Cómo que está con nosotros? ¿Dónde está el Señor? Si mire lo que nos está pasando, los madianitas nos tienen azotados, no nos dejan qué comer. Tal vez en lo que está sucediendo, en la crisis mundial que estamos viviendo, en la crisis provincial que estamos viviendo, aún en la ciudad, podríamos decir igual que Gedeón, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y encontré aquí en Génesis capítulo 1. Quiero compartir con ustedes esta alegría, porque cuando predicas o cuando hablas a otros de Dios, de revelaciones que te han llegado en otros tiempos y de situaciones que has vivido en otros tiempos, de una palabra rema que se ha hecho en tu vida de otros tiempos, es bueno. Pero cuando Dios trae una revelación a ti nueva, es muy bueno. Es muy bueno. Y anoche, después de ese evento, Dios me ayudó a comprender algo, porque en todo este tiempo, en todo este proceso que hemos estado viviendo, yo hacía esa pregunta: ¿dónde estás? Hay cosas que no entiendo por qué suceden. ¿Dónde estás? Y el Señor me contesta en Génesis capítulo 1, donde menos pensé que me fuera a contestar, empezando la palabra. Y hoy quiero compartirla con ustedes y que el Espíritu Santo pueda ayudarles y traiga revelación a su vida, de saber que no importa lo que estés pasando en este tiempo, Dios está contigo.
Dios está allí rodeándote, Dios está mirándote, Dios está esperando tus reacciones para poder bendecirte. Dice así la palabra del Señor, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba en crisis. La tierra estaba en caos. La tierra estaba en problemas. Porque dice que estaba desordenada y vacía. ¿Y qué sucedía mientras la tierra estaba desordenada y vacía y había crisis y había caos? ¿Qué pasaba? El Espíritu del Señor se movía sobre ellas. Diga al que está a su lado, el Espíritu de Dios se está moviendo sobre ti ahora mismo. Eso para mí anoche fue un bálsamo. Fue un restaurador. Yo le preguntaba, ¿dónde estabas? Y él me dijo, todo el tiempo me estuve moviendo sobre ti, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo está moviéndose sobre tu familia, todo el tiempo está moviéndose sobre tus negocios, todo el tiempo está moviéndose. ¿Y qué está esperando Dios mientras se mueve? Él no se ha ido de ti, Él está sobre ti. Él se está moviendo. ¿Esperando qué? Esperando una respuesta tuya. Tú estás esperando una respuesta de Dios, pero Dios está esperando una respuesta tuya. Una respuesta, una reacción a lo que te ha acontecido, a lo que estás viviendo. Anoche fue fantástico. Él dijo, siempre me estoy moviendo sobre mis hijos, siempre. Y recuerde que Él no tiene favoritos. El pastor no es el favorito de Dios. Diga al que está a su lado, tú eres el favorito de Dios. Dice que Él no hace acepción de personas. No lo hace. Esto para mí ha sido impresionante. No hace acepción de personas. Nos ama a todos. Nos perdona a todos. Se mueve sobre todos nosotros. Entonces no importa la dificultad que estés pasando, Señor ayúdame, Señor ayúdame. Solo exclamamos un Señor ayúdame, pero el Señor sigue moviéndose allí porque dice no es solamente ayúdame. Yo necesito un paso tuyo, un paso de fe. ¿Cómo avanzar en tiempo de crisis? Entonces vamos a ver qué está esperando Dios que hagamos mientras se mueve sobre nuestras vidas. 1, conocer y reconocer cuál es el problema, de dónde vino el problema y por qué hay crisis. ¿Por qué está pasando esto? Conocer y reconocer que el problema viene del pecado, que el problema viene de la desobediencia, que el problema viene cuando hice algo que no debía haber hecho. Aún los psicólogos dicen que el primer paso es reconocer el problema. ¿Sí o no? Vas a una consejería con un psicólogo y lo que te dice, el primer paso es reconocer. Reconocer que tienes un problema, reconocer que hubo una situación. Entonces, y aquí el Señor estaba buscando en el pueblo de Israel que reconocieran, porque Él cuando ellos pecaron contra Dios, vino la crisis, vino el problema. Madián empezó a irse contra ellos y vinieron otros pueblos contra ellos, los dejaban sin comida. Pero dice que cuando ellos clamaron al Señor, diga conmigo, clamaron al Señor. Si clamaron al Señor es porque dijeron, Señor, te necesitamos. Reconocemos que hemos pecado contra ti, por favor, ayúdanos. Y cuando ellos clamaron, entonces Dios inmediatamente envía una palabra para recordarnos lo que hicimos. ¿Y les envió qué? Una palabra, les envió el profeta, ¿sí o no? Y el profeta les dijo, mire, yo he hecho con ustedes esto, yo los he bendecido, yo los saqué de Egipto, yo saqué a sus padres,
yo los puse en lugar espacioso, yo les di tierra prometida, yo he hecho tantas cosas y ustedes no han obedecido. Ustedes fueron desagradecidos conmigo. Y el Señor va a recordar, el Señor va a hacernos recordar. ¿A cuántos Dios ha bendecido? Dile al que está a su lado, recuérdalo. Debemos recordar. Entonces, cuando yo traigo arrepentimiento delante de Dios, entonces todo empieza de nuevo. Entonces viene el favor de Dios, viene el perdón de Dios, viene la gracia de Dios. Y diga conmigo, y la gloria postrera será mayor que la primera. Dígale al que está a su lado, tu gloria postrera será mayor que la primera. Entonces el primer paso es pedir perdón, reconocer, arrepentirte y pedir perdón. Isaías 45:7 dice que Dios es el que trae la adversidad y hace la paz. Y si usted ve allí el Antiguo Testamento, Dios siempre está tratando con un pueblo, con Israel, con sus hijos. Y cuando ellos se portan mal, entonces Él va a castigar, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que al hijo que se ama, a ese se corrige, ¿sí o no? A ese se corrige. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Por eso es importante volver a Él, por eso es importante ese paso de arrepentirnos. Y aquí hay un pueblo de Israel en esta historia de Gedeón que se arrepintió, volvió a Dios, empezó a clamar a Dios. Segundo paso o segunda acción que Dios está esperando de nosotros: no mires tu condición. Gedeón, después de que dijo, ok, ya reconozco que estás con nosotros, ahora, ¿yo cómo voy a hacer? No tenemos nada, somos pobres en Manasés. ¿Cómo voy a salvar a Israel si no tengo nada? Diga conmigo, no debo mirar mi condición. Porque efectivamente, la condición de uno cuando apenas se está levantando, de uno cuando apenas se está levantando de la crisis, del problema, de haber fallado al Señor, cuando apenas te está levantando, pues no hay mucho. Y si miras tu condición en ese momento, no vas a avanzar. No puedes quedarte mirando tu condición. Para avanzar en tiempo de crisis, debes mirar al Señor. Debes mirar los recursos del Señor. Debes mirar el perdón del Señor. Debes mirar el amor del Señor. Amén. ¿Qué dice el libro de Joel en el capítulo 3, versículo 10? Dice, diga el débil. Gedeón empezó a quejarse, a decir, yo no tengo, ¿qué es que ver con esta tu fuerza? ¿Yo qué fuerza tengo? Varón esforzado y valiente, le dijo él. Y él estaba sacudiendo el trigo a la carrera para esconderlo. Y para esconderse él también. Y el ángel viene y le dice, varón esforzado y valiente. Dígale que está a su lado. Mujer, varón esforzado y valiente. Dígale, si es un hombre, dígale, varón esforzado y valiente. Mujer esforzado y valiente. Y a veces uno no se siente así, ¿sí o no? Uno no se siente así. Pero el Señor te ve así. Y el Señor quiere que estés así. Y no que estés en la condición que a veces el problema o el pecado te deja. Que es una condición casi de miseria, donde el diablo no quiere dejarte levantar de ninguna manera. ¿Cuántos se han sentido así, que quiere levantar la cabeza y el diablo por ahí le da garrote? Y la levanta por aquí y ahí también garrote. Y uno le parece que nunca va a levantarse. Entonces, cuando clamamos al Señor, lo segundo es no mirar nuestra condición. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ahora Él está conmigo. Porque ahora he arreglado mis cuentas con Él. Porque ahora Él vuelve a estar a mi favor. Ahora el Señor le está diciendo, Gedeón, espérate, no has entendido. Ustedes se arrepintieron, ustedes clamaron a mí y ahora yo vuelvo a ustedes. Yo ahora estoy contigo. Y Gedeón seguía quejándose y el Señor, no te preocupes por dinero, no te preocupes por finanzas, yo ahora estoy contigo. No te preocupes por fuerza, yo ahora soy tu fuerza. Y yo veo en esta historia de Gedeón que es algo continuo en el Señor, porque es una relación personal que Gedeón está teniendo con el Señor aquí.
Y si vamos al Nuevo Testamento, es lo mismo hoy en día. Recuerde que el antiguo es sombra de lo que había de venir. Hoy es esa relación que podemos tener con Dios. Diga conmigo, tengo que levantarme. Tercer punto, el Señor se mueve sobre las aguas. El Señor se está moviendo sobre nuestras vidas, esperando nuestra reacción a la situación que vivimos. Lo tercero que hizo Gedeón es traer ofrenda voluntaria al Señor. Gedeón no es que ese día pudo cernir el trigo y al otro día se fue a la iglesia, había culto y entonces allí el pastor predicó sobre finanzas, predicó sobre cómo prosperar y habló del diezmo y la ofrenda. Entonces Gedeón dijo, ay, verdad, hay que dar el diezmo y la ofrenda. No. Gedeón dejó que naciera. Gedeón empezó a recordar cómo era que hacían sus padres, ¿sí? ¿Qué era lo que le contaban a él? Que no se presenta uno delante de Dios sin ofrenda, porque todo es de él. Amén. ¿Qué dijo Gedeón allí en ese pasaje? Espérame un tantito aquí. Espérame un momento. Si tú estás conmigo, por favor, espérame un momento mientras voy a traer una ofrenda. Y el ángel que le dijo, no, Gedeón, espérate aquí, no se trata de eso, Gedeón. No. ¿Qué dijo el ángel? Aquí te espero. Porque el Señor le estaba enseñando a Gedeón cómo eran las cosas. Recuerde que la palabra ofrenda en el original traduce acercarse. Y solo podemos acercarnos a Dios a través de una ofrenda. Uy, Señor, no es como un cubículo, voy a hacer aquí, me voy a encerrar en un cubículo de cristal, ¿vale? Igual me ven, pero no, el viento no me bota las hojas. Entonces, el ángel le dijo, ok, ya estás aprendiendo, aquí te espero. Y dice que Gedeón fue y trajo una ofrenda, ¿cierto? Trajo una ofrenda para el Señor. Y el ángel recibió la ofrenda, el ángel tomó la ofrenda. Dice que la tocó y fue ofrenda y subió delante del Señor. Entonces, lo tercero que debemos aprender es a darle ofrenda al Señor. Israel jamás se presenta delante de Dios sin una ofrenda. Es más, son 7 ofrendas que Israel levanta para el Señor. Ageo capítulo 2 versículo 8 dice, mío es el oro, mía es la plata. Él es el dueño de todo. Nosotros somos administradores del Señor. Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos del Señor. Israel jamás se presenta al Señor sin una ofrenda. La ofrenda involucra sacrificio y eso debe ser, y eso es lo mejor, el sacrificio. Estoy sacrificando algo para el Señor. Si tú eres un esposo o una esposa y no sacrificas en tu matrimonio algo en favor del otro, no vale. Ambos deben sacrificar algo por amor al otro. Y así es en nuestra relación con Dios. Debemos sacrificar algo para el Señor. Algo que nos cueste, algo que nos duela. No importa la moneda, duele. Nos rascamos la cabeza. Empezamos a tocarnos los bolsillos. ¿Por qué sucede eso? Porque fue nuestro esfuerzo, porque hicimos algo, estamos pensando en un proyecto que tenemos. Pero cuando yo le digo, Señor, más que el proyecto, más que lo que yo quiero, eres tú. Por eso con alegría doy a tu casa. Entonces el Señor dice, ok, ya sé que tengo tu corazón. La ofrenda no se trata de dinero, se trata del corazón. Se trata de lo que nace aquí por amor y agradecimiento a Dios. Y dejemos ya las discusiones de entre diezmo y ofrenda y una cantidad de cosas. Usted abre ese internet y eso ahí hay de todo. El uno grita, el otro dice que eso no es así, que no sé cuánto. No, pues el problema es que esos que comentan y dicen tantas cosas están pensando en dinero. Pero Dios está pensando en tu corazón.
Por eso yo determiné dejar toda esa gente ahí en internet que peleen, que se paren la cabeza. Yo entendí que Dios busca en mí y que a veces yo tengo que hacer un acto para demostrarle que mi corazón está con Él. ¿Cuántas mujeres hay acá? Yo sé que les gusta que el esposo les diga que las ama, ¿sí o no? Es normal. Pero les gustaría más que ¿qué? Que hiciera un acto, ¿sí? Visible, que les dijera que las ama. Y esos actos deben de ser continuos. Entonces necesitamos comprender eso. Olvídese de dinero. Es su corazón. Usted puede dar mucho. Puede traer un fajo de billetes aquí para el Señor. Pero si no nace de aquí, si es para mostrarse, o si es para contienda, o si es... Jesús estaba parado en la puerta del templo y estaba hablando con algunos discípulos según el contexto. Y empiezan a pasar los fariseos, los saduceos, todos los feos. Empezaron a pasar, a entrar al templo. Y ahí traían el diezmo y ahí en el lugar lo colocaban y daban. Y de pronto pasó una ancianita, dice, y colocó una blanquita, o sea, una monedita. No era blanquita la monedita, sino que así la puso. Me impresiona a mí que Jesús está supuestamente conversando con sus discípulos. Él no está atento de la ofrenda. O sea, Jesús no está atento de la ofrenda. Es lo que el contexto que vemos allí. Él está hablando allí. Pero de pronto esta señora hace sonar su blanquita. Y tampoco podemos cogernos de ahí para decir, no, es que hay que darle moneditas. No se trata de monedita, vuelvo y le repito. Sino que Jesús dijo, de cierto les digo que esta mujer dio más que todos los otros. Porque aprovechó para enseñarle. Recuerde que Jesús estaba instruyendo a unos discípulos. Entonces detuvo la conversación y aprovechó y dijo, mire, quiero enseñarles algo ahora. Les voy a decir que esta mujer dio más que todos los que... Y tal vez los discípulos, no, pero Señor, ¿y no viste la ofrenda del fariseo de allí, del saduceo? Y venían y traían ofrenda. Dicen que ellos diezmaban la menta y el comino, contaban los granos. Y separaban exactamente su diezmo y su ofrenda. Eran así a rajatabla, eran radicales en él. Pero el Señor dijo, no. Esta mujer dio más que todos ellos. Y los discípulos se preguntaron, ¿pero por qué? Dijo, porque esta mujer de lo que no tenía, de su pobreza, dio. De su pobreza ella ama al Señor. Ella dice, lo doy. O sea, ella en esa blanquita estaba entregando todo. Todo, absolutamente todo. Tal vez era lo que le quedaba para la semana. Dijo todo. Y el Señor exaltó a esta mujer. Lo tercero que el Señor está viendo mientras se mueve sobre nosotros es tu corazón. Y ese corazón muchas veces se manifiesta en la ofrenda que damos al Señor. Lo cuarto, edifica un altar. Edifica un altar. De muchas maneras nosotros explicamos como congregación desde hace muchos años atrás, hemos explicado por qué Dios nos habló de hacer un altar cada semana en la familia. Dimos todas las razones sabidas y por haber, porque hoy en día ya la familia no se reúne como antes, que se reunían tal vez en el patio con los abuelos y los abuelos contaban sus historias y era maravilloso, era edificante incluso escuchar a los abuelos contar esas historias. Hoy ya no es eso. El afán, la carrera, ni siquiera podemos vernos, vivimos en la misma casa pero solamente nos saludamos por ahí, nos acostamos muy tarde, nos levantamos muy cansados. Los celulares terminaron de robar el poco tiempo que nos quedaba después del trabajo y ya nos sentamos a la mesa o a ver algo en la televisión y alguien está con el celular, o dos o tres, y a veces todos están con el celular. No hay comunicación, no podemos compartir. Entonces Dios empezó a hablarnos
a la pastora y a mí en cuanto a eso, cómo hacemos para empezar a recuperar de nuevo esos espacios en casa. Y nos empezó a hablar sobre el altar, un altar familiar. Ese altar que levantamos para adorar a Dios, para que juntos apaguemos todos el teléfono y estemos en una mesa y comamos juntos ese día y pidamos perdón y hablemos y conversemos. Y adoremos juntos a Dios. Pero al principio fue bonito, la mayoría de las familias en la iglesia lo hacían. Ahora ya el WhatsApp del altar, hasta va a haber que cerrarlo porque ya no hay fotos de altar, ya no. Y entonces uno se queda preguntando, ¿habrán altares en los hogares? ¿Se reunirá la familia por lo menos una vez por semana y orarán juntos? ¿Estarán sacando ese espacio? Porque uno de los problemas aquí con Gedeón y con Israel era que no había altar para el Señor. Es más, ahorita ya miramos que había un altar, sí, pero para Baal. O sea, habían otros altares. Y así hoy en día aún cristianos en sus hogares tienen otros altares. Porque cuando solo discutimos, peleamos y hacemos hasta para vender, ya no es altar al Señor, es altar a Baal, es altar a otros dioses. Dejamos que el diablo tome ventaja y ya hasta altar le hacemos. Le decimos, diablo, siéntate ahí, que aquí por lo menos 3 veces al día te vamos a prestar atención. Por lo menos 3 veces al día nos vamos a agarrar aquí, en esta casa. Y eso sí hacemos. Pero el altar a Dios en familia, por su ausencia. Y queremos estar bien, queremos que Dios nos bendiga. Aquí en Israel ya no había altar al Señor. Es más, ¿recuerdan otra escena cuando el profeta Elías llega y habían ya 450 profetas de Baal? 450 profetas de Baal y solo Elías como profeta de Dios quedaba. Elías había salido un tiempo, vamos a explicar la historia así. Elías había salido un tiempo. Y cuando el profeta se separa un poco, cuando uno empieza a alejarse de la iglesia, cuando uno empieza a alejarse de las cosas de Dios, pues entonces otros profetas se van a levantar. Aquel que no seas bobo, pues, todo el mundo lo hace, tú también lo puedes hacer. Y empezamos poco a poco a entrar en un ambiente diferente, en un terreno desconocido donde no tenemos conciencia o no recordamos que todos nosotros en el infierno tenemos boleta de captura. Entonces recuérdelo al que está a su lado y en el infierno tiene boleta de captura. Así que cada vez que usted medio se aparece por el mundo, el diablo te va a echar mano. ¿Me estoy explicando? ¿Están enojados conmigo? Entonces, entonces necesitamos comprender eso. El altar, el Señor se está moviendo sobre nosotros para decirnos, estoy esperando tu altar. Yo sí estoy aquí, estoy contigo, pero estoy esperando tu altar. Ay, Dios santo, bendito. Estoy esperando tu altar. Me estoy imaginando un cubículo de cristal acá y este muñeco en el aparador. Dios bendito, está difícil aquí el asunto con este viento. Pero me estoy explicando. Y perdóneme que de pronto meta el dedo allí un poco en la llaga, pero es que, ¿dónde está el altar para el Señor? Los problemas vienen cuando no hay altar. Y le estaba contando de Elías, el profeta. Y cuando Elías vuelve, ve que 450 profetas de Baal están haciendo de las suyas y el pueblo se ha vuelto a otros dioses. Entonces Baal Elías se queda mirando así. Uy, aquí hay un problema grave. Y llama al pueblo. ¿Y a dónde llama? Mire la importancia del altar. Elías, cuando llegó a Israel y vio que el pueblo estaba desordenado, que había muchas situaciones, que habían 450 profetas de Baal y no había ningún profeta de Jehová, él solo dio una mirada. Ah, no, ya saben el problema. Vengan acá, y llamó a todo el pueblo. Y llegó y los llevó hasta donde estaba el altar de Jehová. Y dice la palabra de Dios que el altar de Jehová estaba en ruinas. ¿Sí lo ha leído?
Primera de Reyes, dice, y el altar de Jehová estaba en ruinas. Cuando tu altar está en ruinas, entonces todo empieza a estar mal. Tenemos que levantar ese altar familiar en los hogares. Ese altar donde juntos buscamos a Dios y le enseñamos a nuestros hijos a buscar a Dios. Dígale que está a su lado, tenemos que hacerlo. Es lo cuarto que vemos aquí, que está sucediendo o que sucedió con Gedeón. Gedeón dice, jueces, acompáñame de nuevo. Vamos terminando, tranquilo. Jueces 6. Quiero que me ayude a encontrar rápido dónde está el altar que edificó Gedeón. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, versículo 24. Y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en de los abieresitas. Edificó Gedeón un altar. El Señor se está moviendo sobre el caos que está ocurriendo en tu vida, sobre la crisis, sobre el problema. El Señor se está moviendo, Él no nos ha dejado, Él está ahí. Está esperando. Tú dices que estás esperando la respuesta de Dios, pero es Dios el que está esperando nuestra respuesta. Entonces, lo primero que hizo Gedeón, ¿qué fue? Ellos volvieron al Señor. Segundo, no miró su condición. Tercero, llevó una ofrenda voluntaria. Cuarto, edificó un altar. El altar trae y mantiene la presencia de Dios con nosotros. Es en un altar que Él se manifiesta. Mi vida debe ser un altar al Señor. Sí, a veces lo cantamos en las canciones. David lo decía, un altar al Señor. Mi vida debe ser un altar al Señor. Debo buscar la presencia de Dios para que se mantenga. Quinto, solamente son 6, tranquilo. Quinto punto de lo que Dios está esperando la respuesta. Lea conmigo el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal. Empieza a derribar los altares de Baal. Empieza a derribar los altares que hay en tu vida. La rabia, la ira, el enojo, la maledicencia, todo eso son altares errados. Altares de Baal, altares que solamente le sirven al diablo, porque esos altares lo único que producen son conflictos en el hogar, conflictos en la familia, golpean al otro, hacen tantas cosas. Empieza a derribar los altares de Baal. Tal vez tú mismo no lo levantaste, no te diste cuenta que lo levantaste. Ese televisor a veces se convierte en un altar a otros dioses. Novela tras novela, serie tras serie. El internet se convierte en un altar. No tienes tiempo para orar a Dios, pero pasas 2, 3, 4, 5 y hasta 7 horas en internet. No tienes tiempo para orar, pero ¡ay! Donde te quedes sin datos. ¡Ay, no! Dijo Lucumí, ¡ay! No tienes tiempo para orar, pero no te puedes quedar sin WhatsApp ni por loco. Por favor. Aunque no creamos, eso es un altar porque roba el tiempo de Dios. Es que el problema no es ver WhatsApp, el problema no es ver internet, el problema es la forma en que permites que te consuma, pero no tienes tiempo para Dios. No sacan ni una hora para buscar al Señor. No te importa si no haces altar en la semana en la casa, no te importa. Pero es un problema, no, y es algo grave quedarse sin datos. Pero no te importa nada si no hicimos el altar, no lo hicimos.
No hay tiempo. Señor, tú sabes que no hay tiempo. Y por favor, ¿a qué Dios es que adoramos? Entonces aquí Gedeón empezó a arreglar las cosas y el Señor empezó a darle instrucciones. A ver, Gedeón, estás obediente, ¿sí? Viniste con la ofrenda, no miraste tu condición, ya dejaste de quejarte. Ahora ya el ángel ya le dio otra instrucción. Le dijo, sí, está muy bien el altar que levantaste, ahora derriba los altares de Baal. Está bien que levantes un altar a Dios, pero no es posible tampoco levantar altar a Dios y seguir con los altares de Baal también. El Señor dice, o ellos o yo. Aquí no hay asunto, ¿sí o no? Entonces, dígale que está a su lado, bájale un poco a la televisión, dile. Bájale un poco a las novelas. Esta pandemia nos acostumbró al televisor. Esta pandemia nos metió en el internet. Usted no se lo estratégica que fue esta pandemia para acabar con la humanidad, para acabar con las relaciones interpersonales, para acabar incluso con los matrimonios. No fue que la pandemia la crearon para decir vamos a ver si los matrimonios se unen. No. Y ahorita vamos a ver cómo se matan ahí entre ellos. Y nos metieron en televisión, en películas, nos metieron en internet. Las empresas que más empezaron a tener ganancia fueron las de televisión por cable, internet y todo eso. Y Dios cada vez más lejos. Cuando se suponía que al estar encerrados y tener más tiempo íbamos a buscar más a Dios, eso no sucedió. Por lo menos no se manifestó cuando empezamos a abrir las congregaciones y dijimos, no, eso esperemos que la gente va a correr a buscar a Dios. Hasta ahora la luchamos, la batallamos para que salga de su casa, para que llegue a la iglesia, para que se esfuerce un poquito, para que busque a Dios de nuevo. Hasta ahora. Y ojo que por ahí ya quieren levantarnos otra para volver a encerrarlos. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Derriba el altar de Baal que aprendiste de tu casa, porque hay cultura que no le agrada a Dios y que hemos traído desde nuestra casa. ¿Recuerdan a Ruth? ¿Recuerda que ella sí rompió con todo eso? Rompió con su cultura. Pues bien, nosotros también tenemos que romper con eso. Por eso es que el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tienda y de tu parentela. Nada de lo que aprendiste en casa está bien, ven conmigo. Por eso es que a veces empezamos a ganarnos dificultades en casa. Ay, que usted ya no va a fiestas como antes, que usted ya no bailaba como bailaba antes, que no va acá, que no acompaña a esto. Pues no, y punto. ¿Por qué le va a dar recelo? ¿Por qué le va a dar pena? ¿Por qué va? No, punto. Amo a Dios, he conocido al Señor, no quiero eso. Yo no quiero eso en mi vida. Yo recuerdo alguna vez con los amigos cuando yo empecé a ir a la iglesia, y yo aprendí esto porque como jóvenes nos tocaba buscar estrategias para poder liberarnos de los grupos de presión. Los jóvenes tienen muchos grupos de presión. Entonces yo aprendí con mis amigotes a que cada vez que empezaran a molestarme, a decir, no, pero tomátelo. Los hombres que están aquí han dicho, a uno parece que lo agarran del pelo cuando le dicen, o te lo tomas o te lo echo. ¿Sí hacen aquí también? ¿Que lo quieren echar encima a uno? Ay, yo ya me paraba y le decía, mira, haceme un favor. Dame 5 razones, las que yo tenga que tomar contigo y emborracharme, 5 razones de peso, y de pronto lo hago. No hay razones de peso. No hay razones para emborracharse, no hay razones. Entonces no me lo voy a tomar. Se acabó el asunto. Ahora, si me lo tomo, vas conmigo 3 meses a la iglesia. Ahí ya se acabó el asunto, ahí ya no te siguen molestando. Ahí yo me lo tomo, pero vas conmigo 3 meses a la iglesia. Ahí ya no. Entonces aprenda a tener argumentos y a estar firme en lo que usted ha decidido. Derribe los altares de Baal. Si era alguien que continuamente bebía o tenía amigos por acá, aprenda a pararlos, aprenda a aguantar las cosas ahí, derribe esos altares. Porque el Señor se está moviendo sobre su vida, esperando su respuesta para él empezar a favorecerlo, para empezar a bendecirlo, para empezar a terminar con esa crisis. Amén. Y por último,
sea esforzado y valiente. Fue lo primero que el ángel de Jehová le dijo a Gedeón, ¿sí o no? Varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. El grupo de alabanza, si nos acompaña un momento ya. Sea esforzado y valiente para levantarse, para superar la crisis, para superar, sea esforzado y valiente para soñar, sea esforzado. Porque ahora hasta los sueños ya el diablo se los quiere robar. Escuche esto, mientras pasan los hermanos de alabanza. Debo saber que habrá problemas y conflictos. Usted debe saber eso. Míreme acá, escuche. Van a haber problemas y conflictos. Prepárese desde ahora. Busque a Dios, sepa que Dios está con usted, sepa que el Señor se está moviendo. Él está esperando un paso de fe. Si usted sueña, todo sueño grande traerá problemas. Esto ya lo han dicho en muchos lugares. La gente quiere verte bien, atiéndame acá. La gente quiere verte bien, pero no mejor que ellos. Y esto nos pasa a todos. Entonces, vive tu vida con tu familia, con los que te aman, con los que estás allí y sigue adelante. Logra tus sueños. Sueña en grande. Amén. Debo aprender a manejar los conflictos. Diga conmigo, debo aprender a manejar los conflictos. Los que sueñan no están exentos del dolor. Escucha esto. No te dejes vencer por el dolor. El dolor no se puede evitar. Sufrir es tu elección. Se lo digo de nuevo. El dolor no se puede evitar. Sufrir es tu elección. Debes aprender a pasar por encima de las circunstancias. Debes salirle adelante al diablo. Por esa razón yo debo meditar en la palabra. Dios te da la salida para cualquier situación. ¿Qué dijo él? Que juntamente con la tentación, juntamente con el problema, daría la salida. Entonces debes estar atento. Para dar a luz un sueño hay que tener dolores de parto. Amén. El cuestionamiento y la queja agudiza el dolor. ¿Qué dijo? Ah, Señor mío, y si tú estás con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y cuando nosotros lo único que hacemos es quejarnos y decir, ay, si yo voy a la iglesia, y si yo soy cristiano, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué esto y lo otro? Eso no ayuda. Eso lo que hace es agudizar el dolor. Es una punzada allí que agudiza nuestro dolor. Si voy a ser prisionero, que sea de la fe en Cristo. Amén. Y la esperanza de sus promesas. Colóquese de pie en esta mañana. Yo no sé qué puedas estar atravesando en este tiempo. Yo no sé por qué Dios trajo esta palabra. Pero si estás atravesando por una crisis, si sientes que no estás pasando por tu mejor momento, primero que todo aplica la ecuación. Problemas más arrepentimiento más obediencia igual a milagro. Aquí la mentalidad de Gedeón empezó a cambiar en un instante. Porque el ángel fue contundente con él. El ángel le dio los argumentos necesarios. El ángel le dijo, deja de quejarte y escucha atentamente lo que tengo que decirte. Deja de quejarte y entiende que Dios siempre, siempre ha estado contigo. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre el caos, sobre el problema, sobre la crisis. Él estaba al tanto. Cierra tus ojos un momento. Hay veces que sentimos como que alguien tiene que decirle a Dios lo que me está pasando. Porque sentimos como que Dios no está enterado de mi problema. El ángel le dijo, no, Dios sí está enterado. Dios está enterado de cómo los madianitas vienen y destruyen sus cosechas.
y matan sus animales y los dejan sin comer. Dios sí está enterado. Él estaba esperando una respuesta de ustedes. Él estaba esperando a que ustedes clamaran a Él. Él estaba esperando respuestas favorables de parte de ustedes, de saber que ustedes habían comprendido, que ustedes sabían cómo se comportan los hijos de Dios. Y entonces él salió corriendo y ya no se quejó más. Y dijo, ya entendí, ya recuerdo. Y fue y trajo una ofrenda. Por favor, no te vayas hasta que yo traiga una ofrenda delante de ti. Y el ángel le dijo, ok, aquí espero, estás aprendiendo. Aquí espero. Y entonces Gedeón ya había entrado en sintonía y entonces preparó un altar y levantó un altar. Yo no sé a cuántos Dios está esperando que levanten un altar personal, familiar. Tal vez vienes al altar congregacional, pero yo no sé si tú tienes un altar personal con Dios. Y no sé si tienes un altar familiar con Dios. No sé si estás orando con tu familia. Mientras puedas liderar a tus hijos, levanta un altar con ellos. Porque llegará un momento en que ellos tomarán sus propias decisiones. Y tarde que temprano recordarán que en casa se levantaba un altar. No sé, en ese tiempo era rebelde, pero mi padre levantaba un altar. A mi madre le gustaba preparar el pan. Se lo llamaba un altar. Eso aprendí en mi casa. Que nuestros hijos digan, eso aprendí en mi casa. En mi casa se oraba. En mi casa veíamos películas cristianas, adorábamos al Señor. En mi casa Dios empezaba a ministrarnos en ese altar y adorábamos. Nuestro sueño debe ser que nuestros hijos un día puedan disfrutar de una herencia verdadera en ellos. El dinero y las posesiones que puedas dejarle, tal vez lo gastarán, algunos ni lo valorarán, pero su fe en Dios será algo diferente. Cuando estén en la mala, cuando Dios no quiera, lleguen a estar allá en un hueco, alzarán sus ojos y recordarán que hay un Dios que levantó a su padre, que hay un Dios que restauró el matrimonio, que hay un Dios que los ama. Y levantarán sus manos y Dios los sacará de allá porque tiene promesa contigo. Pero debemos buscar a Dios, debemos volvernos a Él con el corazón sincero. El problema y la crisis no viene por cualquier cosa, no viene por nada. Viene por causa de que hemos descuidado el altar, por causa de que hemos descuidado a Dios. Puedes levantar tus manitos un momento al cielo y decir, Señor, aquí estoy. Querías una respuesta de parte mía, aquí estoy, Señor. Aquí estoy dando pasos de fe, Señor. Ahora sé que te movías sobre mi crisis, sobre mi caos, te movías, Señor. Así como te movías, se movía tu espíritu sobre las aguas, Señor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre el caos, sobre el problema, sobre la crisis. Así creemos que te estás moviendo en esta hora, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, esperando una respuesta nuestra, esperando una acción nuestra, Señor. Y aquí está mi acción. Voy a levantar un altar para ti. Voy a aprender a sacar de mi corazón una ofrenda para ti, Señor. Voy a aprender a enseñarle a mis hijos a buscar de ti. Voy a empezar a dar pasos. Voy a perdonar, voy a pedir perdón. Voy a hacer lo correcto, voy a arreglar las cosas. Esos son los pasos que Dios está esperando. Esos son los pasos que Dios está esperando. Así que este es tu momento con Dios, es ahora. Tómate un minuto más y a nivel personal habla con Él y dale respuesta de la que Dios está esperando, porque Él se está moviendo sobre tu vida. Él te está mirando, Él no te ha dejado. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Él no te ha dejado, Él solo está esperando respuesta. Israel es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es
ese tiempo y el Señor se estaba moviendo, esperando una respuesta, esperando a que clamaran a Él. Y la Biblia dice que cuando clamaron a Él, Él corrió a su encuentro. Cuando clames a Él, cuando levantes un altar para Él, Él correrá a tu encuentro. Él correrá a tu encuentro. Y habrá milagros. Él me ha dicho que por causa de esta palabra y por causa de volvernos a Él con todo nuestro corazón, milagros empiezan a suceder. Porque eso es lo que Él hace. Cuando Él viene, todo florece. Cuando Él está, todo está bien. Cuando Él está, Él te da la fuerza, la sabiduría. Cuando Él está, tú empiezas a prosperar. Prosperar es tener la capacidad de superar circunstancias y salir victorioso de ellas. No es que no habrá caos, no es que no habrá problema, es que Él estará contigo, y allí hay una gran diferencia. El Señor peleará por ti, el Señor te dará sabiduría, el Señor te dará la gracia, el Señor te dará la provisión. Gedeón dijo: Señor, soy pobre y mi familia es pobre en Manasés. De eso, yo estoy contigo, yo soy el que respondo por ti. Yo soy el que velo por tus cosas. Entonces, no importa el argumento que podamos tener hacia Él en esta mañana, Él te está diciendo: entiende que estoy contigo. Entiende que no me he alejado de ti. Iglesia, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy declaramos una vez más vallado de ángeles a nuestro alrededor. Ángeles, espíritus ministradores en favor de los que habríamos de ser herederos de la salvación. Hay ángeles acampando a tu alrededor esta mañana. Hay ángeles acampando en tu casa, en tu negocio. Yo declaro que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y que esta tierra empieza a brotar leche y miel para ti. Hay empleos para nosotros, hay negocios para nosotros, hay bendición para nosotros, hay créditos para nosotros. Hoy se ensancha esta tierra, y las manos de esta provincia se extienden en favor tuyo, en el nombre de Jesús. Ese es nuestro Dios para con nosotros, los que hoy damos respuesta favorable, los que hoy damos pasos de fe en el nombre de Jesús. Levanta pues tu altar delante del Señor. Allí, toma un minuto más y adórale. Empecemos a cantar juntos. Adórale. Agradarte, yo quiero. Dile. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Todo es tuyo, Señor. Todo. Mi vida, mi corazón, mi familia, todo. Gracias por la oportunidad de responder favorablemente. Gracias por la oportunidad de dar ese paso de fe. Gracias por la salud, por la vida, por la familia. Gracias, Señor. Gracias. Agradarte, yo quiero. Qué hermoso que estás aquí. Gracias, Señor. Aquí tan cerca de mí. Gracias, Señor, porque tu presencia estará siempre con cada uno de nosotros. Dígale: Señor, gracias. Gracias. Tu presencia estará siempre conmigo. Tú lo has prometido y lo vas a cumplir. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermanos, que esta semana sea llena de bendición, sea de victoria, sea de sanidad, sea de esperanzas, sea de compromiso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti damos la gloria, la honra por siempre y para siempre. Y su iglesia dice: amén. Amén. Donde pueden